Las historias de vida, espacios para el aprendizaje y la reflexión. La investigación biográfico-narrativa. La investigación biográfico-narrativa tiene como eje de análisis la experiencia humana. Las personas dan forma a sus vidas cotidianas por medio de los relatos sobre quiénes son ellos y los otros, conforme interpretan su pasado en función de su historia. Tal y como señala Blanco, es posible leer una sociedad a través de una biografía. Los relatos son artefactos sociales que nos hablan tanto de una sociedad y una cultura como lo hacen de una persona o un grupo. En este artículo nos vamos a centrar en un aspecto central de la investigación biográfico-narrativa, las historias de vida. La historia de vida es un relato autobiográfico, obtenido por el investigador mediante entrevistas sucesivas, en las que el objetivo es mostrar el testimonio subjetivo, en las que se recojan tanto los acontecimientos como las valoraciones que dicha persona hace de su propia experiencia. En la historia de vida, el papel del investigador es el de inductor de la narración, transcriptor, el encargado de retocar el texto, tanto para ordenar la información como para sugerir el relleno de huecos. Por su parte, para McCormack, las historias de vida son reconstrucciones realizadas por los diferentes agentes que forman parte de la investigación. La reconstrucción inicial es la llevada a cabo por los protagonistas. Ellos renombran una experiencia y luego la describen y se la relatan al investigador. Los investigadores vuelven a reconstruir la experiencia a través de la transcripción, el análisis y la interpretación de la misma. Finalmente, el lector hace la reconstrucción final de esa historia. Una vez descritas someramente las historias de vida, las diferenciamos de los relatos de vida. En este caso, a partir de una entrevista, buscamos conocer a través del individuo lo social de su experiencia vital. Según Díaz, por eso el relato de vida se sustenta en la experiencia del individuo, no teniendo que ser este último una persona en particular ni especial, ya que solo basta con ser parte de la comunidad a la cual se estudia. Observamos cómo existen diferentes investigadores como Bertox y Ferrarotti que ya defienden lo biográfico como enfoque metodológico y no únicamente como instrumento o técnica. Descritos y diferenciados los relatos y las historias de vida, pasamos al siguiente punto donde se ofrece el proceso de confección de estas últimas. Proceso de elaboración de las historias de vida. En la elaboración de las historias de vida se atraviesan diferentes fases. En este artículo se toman como referencia los escritos de Pujadas, McCormack y Cornejo. En la etapa inicial de la elaboración de las historias de vida se llevan a cabo una serie de acciones, entre ellas destacamos las siguientes: elaboración del planteamiento teórico que explicite las hipótesis de trabajo iniciales, justificación metodológica, delimitación del universo de análisis, explicitación de los criterios de selección de los informantes. En esta primera fase existen dos cuestiones básicas que se deben hacer explícitas. Por una parte, el tema y por otro, el ángulo de abordaje del mismo. La siguiente etapa de este proceso es la fase de encuesta, donde se realizan las entrevistas en profundidad a los participantes. En este momento es imprescindible firmar el consentimiento informado. Este documento va a permitir a los participantes de la investigación conocer desde los objetivos de la misma hasta el compromiso que adquieren en ella. A continuación, se lleva a cabo el registro, transcripción y elaboración de los relatos de vida. Durante el proceso de transcripción es necesario hacer una escucha activa de la misma. Es importante que la grabación se escuche varias veces. En un primer momento se revisa la exactitud de la transcripción y después se realiza una lluvia de ideas de las reacciones iniciales que genera la entrevista para poder reflejar aquellas premisas que pueden influenciar posteriormente a la interpretación. Durante el proceso de escucha activa, el investigador ha de plantearse las siguientes cuestiones: ¿quiénes son los personajes de esta conversación? ¿Cuáles son los principales eventos? ¿Dónde y cuándo sucedieron? Y como investigador, ¿cómo me posiciono yo en relación a los participantes? ¿Cómo me estoy posicionando durante esta conversación? ¿Y cómo me estoy respondiendo emocionalmente e intelectualmente hacia los protagonistas? Es importante reflejar todas estas cuestiones en el diario de campo de los investigadores. Otro de los elementos clave en esta fase es el retorno de las historias a sus protagonistas. En este proceso puede ser de gran ayuda que se formulen las siguientes cuestiones: ¿el relato tiene sentido para mí?
¿Cómo se puede comparar este relato con su experiencia? ¿Se ha omitido algún aspecto de su experiencia? ¿Puede incluirlo? ¿Quiere eliminar cualquier aspecto de su experiencia en el relato? Una vez elaborada y consensuada la historia de vida, se llevaría a cabo el análisis y la interpretación de la misma. Este proceso concluye con la presentación, publicación y difusión del material general. Las historias de vida como espacios de aprendizaje. A la vez que se suceden las diferentes fases anteriormente expuestas, se produce de forma transversal todo un proceso de aprendizaje y empoderamiento en la persona protagonista de la historia. En este sentido, son múltiples los autores que relacionan los métodos biográficos con el mundo educativo en general, siendo en relación a la formación docente todo un referente en este campo. De este modo, tal y como afirma López, el enfoque de las historias de vida irrumpe como una oportunidad radical no solo para la transformación de la vida profesional en general, sino también de la investigación en particular, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad biográfica. La enseñanza y el aprendizaje ganarán un nuevo significado cuando empecemos a construir miradas desde ese prisma.